¿Qué tal amigos? Esperando se encuentren muy bien. Vamos a hablarles o a explicarles sobre los hidrocarburos, que es el inicio de la química orgánica. Para empezar vamos a tener lo que es una breve introducción, después qué son, su clasificación, parte de la nomenclatura, propiedades y una breve conclusión. A manera de introducción tenemos lo que son los hidrocarburos, ya que estos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, gases y a veces sólidos. El ejemplo más claro de hidrocarburos, es el petróleo crudo, que en cualquiera de sus formas y el gas natural son combinaciones de diferentes hidrocarburos. Muchas veces el petróleo crudo y las fracciones que provienen de él están conformadas por estas moléculas y por una combinación de átomos de carbonos, muchas veces tetravalentes, con átomos de hidrógenos monovalentes. Como se mencionó anteriormente, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno, y los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. Existen una diversa de clasificaciones que veremos más adelante y veremos el ejemplo claro de cómo es que se forman. Tenemos cadenas abiertas y cadenas también cerradas. Los átomos de carbono, al combinarse químicamente, ya sea entre sí o con átomos de otros elementos, siempre van a formar cuatro enlaces, generalmente covalentes. Los enlaces carbono-carbono pueden ser simples, dobles o triples, como los describiremos más adelante en su nomenclatura. En las fórmulas desarrolladas de los compuestos orgánicos, los átomos de carbono invariablemente tendrán cuatro enlaces, como lo vemos en la imagen, mediante líneas. Por otro lado, el átomo de hidrógeno, al combinarse químicamente, solo puede formar un enlace que se representa con una sola línea. Como podemos observar ahora, vamos a tener la clasificación de los hidrocarburos. Estos se subdividen en dos grandes grupos, los alifáticos y los aromáticos. Por un lado tenemos los alifáticos, que pueden ser saturados o insaturados, mientras que por un lado los saturados son los alcanos, o también conocidos como parafinas. Tenemos por otro lado los insaturados, que involucran los alquenos y los alquinos. Estos pueden ser tanto de cadena abiertas como ciclos. ¿A qué me refiero con esto? Tanto alcanos, alquenos y alquinos los vamos a encontrar con nomenclatura de cadena abierta o cíclicos. Más adelante indago o explico un poquito más sobre eso. También, aparte de que tenemos hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, pueden ser no ramificados y ramificados. Ahora, también tenemos, por otro lado, la subdivisión de los aromáticos. Estos pueden ser insaturados y estos deben tener un anillo de benceno para llamarse aromáticos. Además de contener un anillo de benceno, estos también pueden ser no ramificados y ramificados. Continuando con lo antes ya mencionado, pues ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura del primer grupo de clasificación, que son los alifáticos. Estos son hidrocarburos de cadenas abiertas o cerradas y se clasifican en saturados e insaturados dependiendo de la cantidad de átomos de hidrógeno y que están determinados por las iones. Tenemos carbono con carbono, que pueden ser simples, dobles y triples, llamados alcanos, alquenos y alquinos respectivamente. Si ven, aquí muestro una imagen de cómo se van a dividir o cómo se van a llamar dependiendo el sufijo del número de enlaces que vayan a tener. Compuestos de carbono, de hidrógeno, los hidrocarburos saturados o alcanos, o también conocidos como parafinas, son en los que tenemos enlaces simples. Se nombran con el prefijo que indica el número de átomos de carbono en la cadena y el sufijo ano, que indican que es un alcano. Por ejemplo, el propano, el pentano, el metilbutano y etcétera. Tenemos que tener en cuenta que las ramificaciones se nombran delante del nombre en orden alfabético, sin considerar el multiplicador di-tri y con los localizadores correspondientes que indican su posición en la cadena. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos aquí, que podemos observar que es en el propano, no hay problema. Pero si ya hablamos de una cadena un poquito más complicada, que tenemos el 2, 3 y el 4 trimetilhexano,
vamos a tomar en cuenta que la terminación de esta cadena es ano. Aquí nos indica en dónde tenemos los localizadores correspondientes de la cadena carbonada, que es en el 2, 1, 2, en el 3 y también en el 4, y tenemos 3 compuestos de carbono con hidrógeno y por eso se llama trimetilhexano. Comenzando con el grupo de los hidrocarburos insaturados, los alquenos son estos que contienen al menos un doble enlace. Se indica la raíz del nombre del hidrocarburo seguido de un número que indica la posición del doble enlace y la terminación eno. Importante, indicando de este modo que se trata de un alqueno. Si hay más de un doble enlace, se emplearán los sufijos dieno, trieno. La raíz del nombre conserva su vocal final. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que si hay ramificaciones o sustituyentes se comienza a enumerar por el extremo más próximo al doble enlace. Por ejemplo, en este caso, este es en el 3-metilbut-1-eno, es el que vamos a ocupar de ejemplo. Tenemos que, como se mencionó, empezar del CH2, donde vamos a comenzar 1, aquí está más cercano el doble enlace, y de ahí posteriormente en el carbono 3 vamos a insertar 1 y en la terminación eno. Ahora bien, para la nomenclatura, perdón, de los aromáticos son hidrógenos y carbonos cíclicos que contienen la estructura básica del benceno, C6H6. Las siguientes son distintas representaciones del benceno. En este caso, como pueden observar en la parte de la diapositiva, se observa lo que es una estructura. Para sus propiedades se hará mención lo que es de su punto de ebullición, fusión, la parte de la densidad y al igual lo que es la combustión. Para empezar está el punto de ebullición, el cual la propiedad aumenta según el tamaño del hidrocarburo y al igual su forma geométrica. En esto pusimos de ejemplo el butano, metano y el etano, los cuales tienen una temperatura negativa en grados centígrados. Para el butano es menos 0.5 grados centígrados, metano sí, menos 161.5 grados centígrados y el etano menos 88.5 grados centígrados. Pasando lo que es a su punto de fusión, de igual manera, va a depender según su tamaño del hidrocarburo. Nuevamente, pues anexamos los ejemplos anteriores, que vendrían siendo el metano, butano y etano, los cuales conllevan también una temperatura negativa en grados centígrados. Con esto pasamos ahora a lo que es la densidad, en la cual los hidrocarburos, casi la mayor parte, son menos densos que el agua. Estos refiriéndonos a lo que son los alcanos, alquenos y alquinos. Ya por así decirlo, los aromáticos son los que tienden a tener un peso mayor. En la solubilidad son insolubles al agua, ya que son sustancias apolares. Y el agua pues vendría siendo o contiene moléculas polares, lo que no, lo que no puede hacer una disolución eficiente. Para la parte de la combustión, tienden a oxidarse ante la presencia de oxígeno o calor. Por así decirlo, algo completo vendría siendo el dióxido de carbono, mientras que algo incompleto podría ser el monóxido de carbono. Por último, en conclusión, se podría decir que los hidrocarburos son la base de los compuestos químicos, los cuales debemos de diferenciarlos para su correcto funcionamiento. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y éxito.